Muy buenos días, chicos. Ahora vamos a ver acerca de la obra de Oliver Twist. La clase pasada hemos estado hablando de el autor de Charles Dickens y ahora vamos a enfocarnos pues a la obra en sí. El índice que vamos a tratar ahora es el autor, el resumen, personajes, aspectos históricos y mi comentario personal. Antes de poder hablar en sí de la misma obra, vamos a ver algo pequeño acerca del autor para recordar simplemente lo que hemos visto la clase pasada. Charles Dickens nació en Inglaterra el 7 de febrero de 1812 y falleció en Inglaterra misma el 9 de junio de 1870. Fue un destacado escritor inglés, uno de los más conocidos de la literatura universal y el más sobresaliente de la era victoriana. Fue maestro del género narrativo, al que imprimió ciertas dosis de humor e ironía, practicando a la vez una aguda crítica social. En su obra destacan las descripciones de personas y lugares, tanto reales como imaginarios. En ocasiones, utilizó el seudónimo de Boz. Fue y sigue siendo admirado como un influyente literario por escritores de todo el mundo. Resumen de la obra. La película narra la historia de Oliver Twist, un niño huérfano de 10 años. Un día en el orfanato se quejó de la poca comida que le daban y fue ofrecido como aprendiz a cambio de 5 libras. Él fue llevado al calabozo por esta hazaña de pedir un poco más de comida, pues sabemos de que este hombre les daba muy poco de comer a los niños para ahorrar dinero, para guardarlo para sí mismo. El señor Bumble, el dueño del hospicio, lo vendió al señor Sowerberry, dueño de una funeraria en la que Oliver trabajó hasta que un día se escapó y fue a Londres. Fue bastante triste porque cuando Oliver fue a parar a esta familia, lo único que recibió fue maltratos también. Allí se encuentra con Truan, un niño que lo lleva ante Fagin, un anciano marcado por el tiempo y la pobreza que recoge a niños abandonados para que roben para él. Allí conoce a más niños, a Bill, Saik y a Betsy y a Nancy. Un día, cuando creen que ya está preparado para robar, salen con Truan y Charlie. Los dos últimos roban el pañuelo y también pues el reloj del señor Brownlow. Oliver estuvo mirando la escena hasta que fue demasiado tarde y, siendo confundido con el ladrón, tuvo que echar a correr. Al final fue llevado ante el juez, pero el dueño de la librería fue testigo del robo y Oliver fue exculpado. Bueno, no tan solo fue pues el dueño de la librería, sino que también el señor Brownlow dice que él no estaba seguro si Oliver había sido, porque vio en la carita de Oliver pues inocencia, vio honestidad, y es que él decide pues llevárselo a su casa para adoptarlo y darle pues lo que no le había dado a nadie más, ya que este señor vivía solo. El señor Brownlow decide adoptarlo, pero Fagin envía a Bill y Nancy a secuestrarlo por medio que cuente algo del trabajo que han estado haciendo Fagin y sus niños. Lo que él temía era de que Oliver hablara y diera al descubierto el lugar donde ellos pues se escondían. Oliver es arrastrado a un robo en la casa del hombre que lo adoptó junto a otros 2 ladrones adultos, pero queriendo avisar al dueño de la casa, fue disparado en el brazo. Nancy, ya no soportando la situación, decide a espaldas del resto del grupo hablar con el señor Brownlow. Le dice que Oliver es inocente y que Fagin y Bill planean matarlo pronto. Nancy es seguida por Truan, el que le cuenta todo lo que vio a Fagin. Bill se entera y mata a Nancy a golpes. Esta escena es bastante triste, pues, ¿no? Porque ella, sintiéndose culpable porque este hombre golpeó de una manera brutal a Oliver,
quiso sacarlo de ahí porque vio de que él no era igual a los demás niños. Cuando ella se va ante el señor Brownlow y le muestra el pañuelo de Oliver, este pañuelo que era lo único que le quedaba a Oliver del recuerdo de su mamá, él lo mira y se da cuenta de las iniciales que estaban en el pañuelo y se dio con la sorpresa que era nada más y nada menos que el pañuelo de su hija. Y con mucha alegría se da cuenta de que Oliver pues no era cualquier niño, era su nieto. El señor Brownlow avisa a la policía y Bill es perseguido. Finalmente, por accidente, Bill, intentando escapar y llevar a Oliver consigo, se ahorca y muere. Fagin es encarcelado y Oliver vuelve a la cálida casa del señor Brownlow, el que siempre tuvo plena confianza en él. La obra se desarrolla en Londres. Ahora vamos a ver un poquito acerca de los personajes. Ahora que yo te esté hablando de los personajes, tú te vas a dar cuenta de que hay personajes que tú no has escuchado en la obra, pero que si en algún momento tú lees esta obra, que espero que lo hagas, entonces te vas a dar cuenta te vas a familiarizar, bueno, y vas a tener un conocimiento de estos personajes. Oliver Twist es un huérfano de 10 años. Fue adoptado en un hospicio en Londres. Oliver es muy confiado y por eso le engañaban con facilidad. Es muy simpático, pálido, de poca estatura y a pesar de que le maltraten, es noble y sincero. Fagin es un hombre con barba, ladrón y muy astuto. Dirigía la banda de ladrones y se agenciaba todo el dinero ya que los niños trabajaban a su servicio. Enseñó a Oliver a robar. Fue condenado a la horca. El señor Brownlow es un hombre mayor y simpático que ha confiado siempre en Oliver. Es uno de los personajes que más cariño le proporciona. Lo trata como un hijo. Bueno, ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque él era nada más y nada menos que su abuelo. John Dawkins, o Truan, es uno de los compañeros de Oliver en la banda de ladrones, liderada por Fagin. A John le conocen como Truan. Fue el que encontró a Oliver en la calle y le ofreció comida y un lugar donde dormir y el que lo llevaba ante Fagin. Nancy, novia de Bill Sikes, es un aprendiz de ladrona de Fagin. Al final intenta ayudar a Oliver y lo consigue, pero le costó la vida. Fue asesinada por Bill Sikes. Fue muy triste esta parte porque ella, a pesar de saber lo detestable que era Bill, aún así, bueno, ella sufría porque lo amaba intensamente. Bill Sikes, novio de Nancy, es un ladrón y asesino que mata a Nancy. Tiene un perro que lo acompaña a todas partes. Es buscado por la policía. Intentó matar a su mascota para que fuese más difícil que lo encontrara, pero este lo intuía y huyó. Volvió después y le ladró. Al girarse Bill se cayó enganchado en la cuerda y murió ahorcado. El señor Bumble es el dueño del hospicio donde Oliver vive. Es un hombre muy rico de clase media alta que maltrata a Oliver y otros niños. Bumble le puso el nombre a Oliver con un ingenioso sistema por orden alfabético. Empezó a poner nombres a los niños que encontraba y dijo que el siguiente chico empezaría por P, etc. Charles Bates, ladrón que acompaña a Oliver y que está al servicio de Fagin. Betsy, ladrona que acompaña a Oliver y que está al servicio de Fagin. El señor Sowerberry es un enterrador que obligó a Oliver a trabajar entre los ataúdes. Noah es el niño que adoptaron los Sowerberry y que quiere hacerle a Oliver la vida imposible. Charlotte trabajaba para el señor Sowerberry y la señora Sowerberry, esposa del señor Sowerberry, trataba mal a Oliver. Bueno, ahí hay una combinación acerca de la obra en sí y de algunos aspectos que si ustedes van a ver la película también se van a familiarizar con ellos. Ahora vamos a ver aspectos históricos. Vamos a ver primero los aspectos económicos.
Esto es bastante importante que ustedes entiendan y que sepan la época en que fue escrito la obra de Oliver Twist. Y si ustedes entienden esto, entonces van a poder tener un conocimiento más amplio y mejor de la obra. Había un grupo de gente que vivía en el campo y ganaba poquísimo dinero, y por lo tanto vivían muy mal. Debido a este estilo de vida, muchos morían por enfermedades o por desnutrición, ya que carecían de chelines, coronas o libras, que son las diferentes monedas que había en el siglo XVIII, en Londres y en el Reino Unido. Cuando surgió la revolución industrial, los pobres se trasladaron del campo a la ciudad y allí vivieron mejor. Aspectos sociales. El grupo social más abundante es el pueblo llano, es decir, la gente pobre que vivía en el campo. El otro grupo social que se da es la nobleza, el clero y la burguesía. Aspectos políticos. La justicia del siglo XVIII era bastante estricta. De ejemplo tenemos a Fagin, que es condenado a la horca por todos los robos que cometió, cuando hoy en día por robar no matan. Existía la ley de los pobres, una ley que dicta que las parroquias londinenses deben acoger y dar alimento y cobijo a niños y adultos que vivían en la calle. Aspectos religiosos y socioculturales. No aparece mucho, lo único es que habían judíos como Monks y Fagin y que la parroquia cuidaba de la gente de la calle. El escenario está ambientado en el siglo XVIII y se puede ver, pues, si tú ves la película o si en algún momento lees algún libro que tiene bastante ilustración, vas a ver las calles que son muy antiguas y con mucha pobreza. Se demuestra la ley de los pobres. Se aprecia en la pared un texto que dice: Dios es santo, Dios es verdad. Por lo tanto, los niños están en una parroquia. Se usaba vajilla de cerámica. Se ve algún trabajo de la época. Se usaban lámparas de aceite y plumas de escribir. Se castigaba azotando a los niños. Se usan los carros de a caballo. Se echaba el agua sucia por las ventanas. Los carteles de Se Busca eran pegados en las paredes y llevaban las cosas en carretillas. En estas escenas se aprecian los grupos sociales y diferencias económicas. Las clases sociales se distinguen también en esta escena en la que un juez manda callar a un hombre de clase media, es decir, al señor Bumble. Otros aspectos históricos de la época. El siglo XVIII comienza el 1 de enero de 1800. Aspectos históricos de la época. El siglo XVIII después de Cristo comenzó el 1 de enero del año 1701 y termina el 31 de diciembre de 1800. En la historia occidental, el siglo XVIII también es llamado siglo de las luces, debido al nacimiento del movimiento intelectual conocido como Ilustración. En ese marco, el siglo XVIII es fundamental para comprender el mundo moderno, pues muchos de los acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales e intelectuales de esos años han extendido su influencia hasta la actualidad. De hecho, para la historia occidental es el último de los siglos de la Edad Moderna y el primero de la Edad Contemporánea, tomándose convencionalmente como momento de división entre ambas los años 1705, máquina de vapor, 1751, 1776, la independencia de Estados Unidos, o más comúnmente en el 1789, la Revolución Francesa. Tras el caos político y militar vivido en el siglo XVIII, el siglo XVIII, no carente de conflictos, verá un notable desarrollo en las artes y las ciencias europeas de la mano de la Ilustración. Un movimiento cultural caracterizado por la reafirmación del poder de la razón humana frente a la fe y la superstición.
Las antiguas estructuras sociales basadas en el feudalismo y el vasallaje serán cuestionadas y acabarán por colapsar, al tiempo que, sobre todo en Inglaterra, se inicia la revolución industrial y el despegue económico de Europa. La época que precede a la revolución industrial se caracteriza por la rápida difusión de los conocimientos a causa de la introducción de la imprenta en Europa, por el desarrollo de nuevas armas debido a los avances de la minería y de la industria metalúrgica y por la afluencia en Europa de nuevos productos como consecuencia de los grandes descubrimientos geográficos. Nace también el espíritu científico y la ciencia en sentido moderno, realizándose grandes avances en matemáticas, física, química y biología. En relación a la tecnología, el progreso técnico dependía aún de la utilización de métodos empíricos. Bien, mi opinión personal es que Charles Dickens plasma muy bien las circunstancias y consecuencias de la época. Me ha gustado mucho la trama ya que es bonita y entretenida, aunque también triste. En mi opinión, es una obra fácil de leer porque explica las vicisitudes perfectamente y hace ver notablemente el contraste entre las clases sociales y las formas de ganarse la vida. Muy bien. Espero, chicos, que ustedes también hayan podido disfrutar de la obra de Oliver Twist. Para mí esos 53 minutos, 54 minutos que demoré en escuchar esta obra me pareció bastante corta. Me hubiera gustado pues que tuviese más detalles, que fuese más larga. Sin embargo, fue bastante entretenida y en algún momento me causó mucha tristeza. Ahora quisiera que hagas algo. En los comentarios del Facebook, durante la hora pues de Plan Lector, quisiera que me digas cuál es el personaje que más te ha gustado y cuál es el personaje que no te ha gustado y me pongas por qué. Y también me menciones qué valores tú encuentras en esta obra. Muy bien, chicos, que el Señor les bendiga.